Está con nosotros Francisca Enríquez, abogada, para conversar en este bloque sobre un tema importante, la retención judicial. ¿Cómo está, Francisca, primero que todo? Hola, buenos días. Gracias. Ya, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Retención judicial, ¿qué entendemos por retención judicial? Retención judicial, o más conocido como descuento por planilla. Ah, del pago de la pensión. Sí, estamos hablando pago pensión de alimento, retención judicial, que insisto se conoce más como este descuento por planilla, que en el fondo es el descuento directo desde las liquidaciones de remuneraciones de las personas obligadas a pagar pensión. La retención judicial o el descuento por planilla es importante porque antes de la modificación legal del año 2021, esta modalidad de pago era una especie como de sanción, ¿ya? Si había un padre que no cumplía con la pensión, o una madre, yo siempre digo papá, pero porque es más común, pero puede ser ambos casos, si quien debía pagar pensión no cumplía con ello, se podía solicitar a título de sanción que se modificara la modalidad de pago de pensión y ya no fuera a través de transferencia o depósito directo en la cuenta que estaba aperturada, habíamos hablado la semana pasada, sí, que siempre en la misma cuenta, sino que fuera a través de descuento por planilla, es decir, que el empleador de la persona obligada al pago tuviera la obligación de retener y luego depositar ese monto retenido en la cuenta respectiva. Pero con la modificación de la ley se estableció la retención judicial como modalidad principal para el pago de la pensión de alimentos. Hoy día, todas las pensiones de alimentos que han sido decretadas, sean definitivas o provisorias, respecto de una persona que sea un trabajador dependiente, pero también respecto a una persona que reciba una pensión de sobrevivencia, una pensión de vejez o una pensión de invalidez, se va a establecer como modalidad de pago la retención judicial. Y por lo tanto no se requiere acreditar incumplimiento para que de inmediato se pueda decretar la retención judicial. Eso es importante porque, por cierto, lo que busca ahí es garantizar el cumplimiento de la pensión de alimentos, ¿ya? Y evitar que en el fondo el dinero llegue a manos del deudor o de quien paga alimentos y él tenga que retener. Ya. ¿Y ese trámite cómo se hace, Francisca? En las mismas causas, hoy día en general las pensiones de alimentos se decretan con retención judicial porque así lo ordena la ley, salvo, establece la ley por supuesto, que el tribunal declare que no es un medio idóneo. Por ejemplo, puede pasar que una persona sea un trabajador dependiente, pero tenga un contrato de trabajo bajo dependencia y subordinación de su empleador, digamos, pero por 15 horas, y que sus ingresos se generen de manera independiente, no sé, de Uber, ¿me entienden? Entonces, en el fondo, ese empleador no le podría retener la pensión porque no alcanzaría para el monto que está obligado. ¿Me expliqué la situación? Pueden haber otras situaciones donde el tribunal considere que, por ejemplo, está con un contrato por 3 meses. Entonces, a lo mejor decretar la retención judicial va a ser, se demora en que se notifique, entonces capaz que cuando empieza a retener el contrato ya se haya terminado, entonces, o es un contrato por obra. Pueden haber distintas situaciones en las que el tribunal considere que la retención judicial no es el medio más idóneo y no lo decrete, ¿ya? Pero en general, hoy día la forma de pago principal es la retención judicial. Por lo tanto, las pensiones de alimentos que se fijaran de aquí en adelante, o más que de aquí en adelante desde que entró en vigencia la ley, se decretan con retención judicial. Ahora, si son pensiones fijadas antes de la entrada en vigencia de esta ley y no se ha solicitado la retención judicial, las partes pueden, a través de un escrito presentado en la causa donde están regulados los alimentos, solicitar, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 14.908, que establece efectivamente esta modalidad, que se modifique la modalidad y se establezca la retención judicial. Y por eso que era importante, porque antes había que, como, entre comillas, justificar. Claro. Yo tengo que justificar. Hoy día no, porque la ley establece que esa es la modalidad. Y por lo tanto, yo debiera, con el solo hecho de solicitarlo, el tribunal accederá a Con ello. esta modalidad, el que se hace responsable de la retención es el empleador. Es el empleador, así es. Y ojo, súper importante, porque a veces me pasa y me dicen, me encantaría la retención judicial, pero no tengo idea dónde trabaja. No tengo idea de los datos del empleador. ¿Cómo le voy a pedir al tribunal que le retengan si ni siquiera sé la dirección donde trabaja o el nombre de la empresa en la que presta servicio?
Eso se puede solicitar también a través del tribunal. Porque alguien está pagando las cotizaciones. Efectivamente, hoy día a través del sistema interconectado que tienen los tribunales, tienen acceso a sus cotizaciones previsionales, donde aparecen todos los datos del empleador, el RUT, cuál es el nombre de la empresa, la dirección, y por lo tanto se puede obtener a través de ese sistema interconectado todos los datos del empleador y con esos datos oficiar de retención. Sin importar si el empleador está en Antofagasta o no, también es importante, no solo los que estén en Antofagasta. Si yo recibo una pensión y el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos que paga pensión trabaja en Santiago, trabaja en Tocopilla, trabaja en el sur, eso es independiente, igual se va a decretar la retención. Bueno, hay mucha gente que viene de otras ciudades a trabajar a Antofagasta. Así es. Entonces ahí lo que se hace en el fondo es la notificación por exhorto. El fondo del Tribunal de Familia le pide al tribunal de la comuna que corresponda, al lugar donde esté ubicado el trabajo de la persona, y a través de ese exhorto se notifica y se lleva a efecto la retención. Súper importante aclararlo, la retención judicial para el pago de la pensión de alimento opera desde que se notifica en adelante, ¿ya? No es para el pago de las pensiones atrasadas. No es que el empleador pueda descontar del sueldo lo que le deben de meses anteriores, sino que solo empieza a retener y pagar el monto que corresponde a las UTM establecidas para el pago de la pensión. ¿Me entiendes? Si una persona debe 6 meses, sí, yo digo, ya me aburrí de que me deba pensión, voy a hacer el descuento por planilla. Hago la solicitud. Si le notifican el 3 de julio, el empleador tendrá que, en la liquidación del mes de julio, comenzar a hacer efectiva la retención, pero solo de la pensión que corresponde al mes de julio. El empleador no está facultado, bajo esta figura, digamos, para retener la deuda hacia atrás. Para el retroactivo, en el fondo. No es para el retroactivo. Para eso existen mecanismos, obviamente, para cobrar la deuda. ¿Qué pasa si el empleador, por error, por olvido, por omisión, no retiene? No, ahí hay sanciones, obviamente, para el empleador. Al empleador. Incluso pueden ser el doble de la pensión. La multa, el doble de la pensión. Claro, porque puede que el empleador por cualquier motivo no hizo la retención y puede haber, obviamente, como y te perjudica a ambas partes. Obviamente, como es una resolución judicial, también puede incurrir incluso eventualmente en el delito de desacato, ¿ya? De incumplir una resolución judicial, ¿ya? Y ojo que el empleador después también tiene otras obligaciones, retener, por ejemplo, en caso de un finiquito, cuando está por retención judicial, sí. Bueno, aunque no esté por retención judicial, pero el empleador siempre tiene, cuando esté en conocimiento del pago de una pensión, retener para el efecto de asegurar la pensión por los meses que una persona esté eventualmente sin trabajo. Pero es importante conocer la retención judicial porque yo creo que a veces incluso genera más certeza y más seguridad para ambas partes. No solo para el que recibe la pensión, sino que también para el que paga. Sí, ¿ya? También para el que paga. Porque pasa mucho, lo hemos conversado acá muchas veces, que se generan deudas porque el que paga pensión no paga reajustado, por ejemplo. Ahora, el empleador tiene que hacer bien el cálculo. El empleador tiene que hacer bien el cálculo. El oficio de retención, normalmente en UTM, establece, por ejemplo, 7 UTM y dice, claro, el oficio, el empleador deberá mes a mes calcular la suma equivalente a las 7 UTM de acuerdo al valor de la UTM del mes que paga, ¿ya? Es decir, el empleador es el que tiene la obligación de 7 por el valor de la UTM del mes y ese monto depositarlo. Pero claro, muchas veces pasa que la persona que paga por desconocimiento sigue pagando el mismo monto o se queda con el monto del mes pasado y va siempre teniendo una pequeña diferencia y después esa pequeña diferencia se suman y queda una gran deuda con la que pueden terminar. Y en eso termina en el registro de deudores. En el registro de deudores, con orden de arresto, con orden de arraigo, con retención de los fondos bancarios. Entonces, a veces también este sistema genera seguridad y estabilidad y garantiza el cumplimiento para ambas partes. El deudor tiene la certeza de que su empleador le va a retener y por lo tanto ya no tiene que pensar, digamos, en le pagué, no le pagué, se me pasó, no transferí, no puede ser. Y el deudor tiene la certeza que le van a pagar. ¿Ya? Ahí, a veces hay un desfase de un par de días, pero por ejemplo, si al trabajo le pagan el 30, puede que la pensión quede depositada el 2 del mes siguiente. Ya, ahora, eso es un tema. El empleador, cuando retiene, deposita, no capté eso, no lo recuerdo. ¿Deposita directo en la cuenta del tribunal? No, en la cuenta de la pensión de alimentos que está fijada a nombre del alimentario. Pero la cuenta que se tuvo que abrir especialmente para eso. Sí. El oficio de retención es súper
efectivo en el fondo, ¿no? El empleado no podría decir que no entendió, porque aparece el nombre del deudor, el RUT del deudor, la causa en la que se decretaron los alimentos, el monto, y establece esto que señalaba recién, le dice al empleador que tiene que calcular exactamente el monto que tiene que pagar, la fecha en que tiene que pagar, que normalmente es la fecha de la liquidación de remuneración, y establece la cuenta a la que debe depositar, el nombre, el banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta en la que tiene que hacer el depósito del monto que ha retenido. Ya. En el fondo el empleador actúa como una especie de agente retenedor. Retengo y lo pago. Sí. ¿Esto necesita abogado? ¿Va dentro del mismo trámite? No necesita abogado necesariamente. Ahora, si usted lo tramita dentro del proceso de alimento, evidentemente dentro de ese mismo proceso se hace la solicitud. Pero si ya tiene decretados los alimentos, los tiene decretados hace muchos años y no ha hecho efectivo, puede a través de un escrito o acercándose directamente al Tribunal de Familia solicitar el cambio en la modalidad. Y si no tiene los datos del empleador, puede en el mismo escrito hacer la solicitud de que el tribunal, a través del sistema interconectado, dé con los datos del empleador de la persona y por lo tanto despache, como se dice, el oficio de retención para el pago de la pensión de alimentos. Perfecto. Francisca, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? Porque tenemos súper clara la película. No, yo creo que es importante masificar un poco el hecho de que existe esta nueva modalidad de pago que, insisto, asegura la pensión no solo para quien la recibe, sino que también se puede transformar a la larga en una tranquilidad para quien la paga. Exacto, sí. Y ojo que aquí están todos incluidos, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de los procedimientos de pago, siempre está la idea de que, o sea, está el cuestionamiento de que no están incluidos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿ya? Aquí sí están incluidas. Si el deudor o deudora pertenece a las Fuerzas Armadas, puede, en este caso, cualquiera de sus instituciones... Funcionario público, lo que sea. Todo, funcionario público. Incluso si está con pensión de vejez, con pensión de invalidez o con pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Cualquiera de esas, de invalidez, de vejez o de cualquiera de esas pensiones, también puede la institución pagadora actuar como agente retenedor. Así que aquí prácticamente no hay excepciones, salvo obviamente que no tenga un trabajo dependiente o que no reciba una pensión. Se trata de un trabajador independiente, ahí ya es más complicado porque no tiene empleador. Sí. Francisca, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. ¿Dónde te ubican? ¿Cómo te ubican? En el Instagram, que es @abogada_Fran Enríquez, y en mi celular más 569-733-40-143. Ya. Que tengas un lindo miércoles. Igual ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Nosotros nos vamos a la música, luego a la pausa comercial y volvemos.